Buenos días, mi grupo está conformado por Luis Felipe Bustillo Reyes, Valeria Marrugo Nieto, Osvaldo Castro Madero, Alejandro Herrera Guerra y mi persona Isabela Figueroa Arrieta. Y hoy les vamos a hablar sobre la filosofía medieval. La filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano en el año 530 después de Cristo hasta el Renacimiento en los siglos XV y XVI. La principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy importantes de las creencias judías e islámicas. Temas de la filosofía medieval. Al intentar conciliar diferentes creencias religiosas con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuestas a diversos interrogantes como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, también la compatibilidad entre el libre albedrío y la omnisciencia de la divinidad y otros temas como la causalidad y los límites de conocimiento. Sin embargo, para la filosofía medieval fue complejo conciliar temas como la encarnación o la naturaleza de la Trinidad, que son la base de la teología cristiana. El problema de los universales. En la filosofía medieval se heredó una visión aristotélica del problema de los universales, al plantearse que los universales, lo abstracto, el mundo de las ideas existen, pero no separado de lo particular, lo concreto, las cosas y los individuos, lo que también fue conocido como realismo moderado. Sin embargo, durante el periodo escolástico, la resolución de este problema volvió a la palestra con el nominalismo, que planteaba que los universales simplemente no existían. Existencia de Dios. La mayor parte de la filosofía medieval estaba dedicada a mostrar la existencia de Dios como un ser, entidad o verdad suprema. Para ello se recurrió a textos sagrados, a la lógica aristotélica y a un argumento ontológico como principales métodos para la respuesta. Lógica aristotélica. Aristóteles era un defensor de la lógica como método para aproximarse a la ciencia y a la filosofía. Fue muy natural para los filósofos medievales plantear la lógica aristotélica clásica como una vía legítima para responder a las inquietudes de la época planteada. Según este método, el aprendizaje de ciertos conjuntos de silogismos permite conectar un sujeto y un objeto de manera correcta, por tanto, sería una herramienta útil para generar conocimiento. Características de la filosofía medieval. La filosofía medieval estuvo fuertemente marcada por planteamientos del orden divino. La Biblia entonces se convirtió en el principal fuente de respuestas a esas inquietudes. Sin embargo, los libros sagrados del Islam y el judaísmo también jugaron un papel esencial en la interpretación de cuestiones religiosas. Más que en la generación de conocimiento nuevo, la filosofía medieval se encargó de rescatar, reinterpretar y aplicar planteamientos filosóficos clásicos. El surgimiento del neoplatonismo, que plantea la existencia del uno o Dios sobre todas las cosas, y la introducción de la lógica aristotélica en las entonces nacientes universidades dan cuenta de ello. Etapas de la filosofía medieval. Existen dos grandes periodos de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. La patrística corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente cristiano. Uno de los representantes de este periodo fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como neoplatinismo y que puede resumirse como la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Escolástica. En esta etapa, que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XVI, se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Surge como consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de aplicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos o sobrenaturales. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales exponentes de la etapa escolástica, al introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Filosofía medieval y judaísmo. El judaísmo también se ocupó de responder cuestiones fundamentales a la luz de la filosofía. En este sentido, Maimónides se ocupó de integrar la lógica de Aristóteles para demostrar que no existe una separación entre la fe y la razón. La fe tiene un origen divino y la razón se sustenta en el conocimiento humano, que a su vez deriva de Dios. Filosofía medieval e Islam. En el Islam se utilizaron tanto el neoplatonismo como el pensamiento de Aristóteles para dar respuestas a inquietudes propias de la religión. La llegada del pueblo árabe y bereber a la península ibérica contribuyó a enriquecer la filosofía medieval, gracias a las traducciones de sus obras al latín y hebreo.
Al-Kindi y Averroes fueron algunos de los pensadores esenciales de la filosofía islámica medieval. Principales autores de filosofía medieval. Estos son algunos de los filósofos cuyos aportes ayudaron a enriquecer el legado medieval. Anselmo de Canterbury fue uno de los filósofos más alineados con el neoplatonismo. Consideraba la filosofía como una rama auxiliar para entender la fe, más que un área del conocimiento en sí misma, y la fe era por tanto la única verdad posible y la razón estaba subordinada a ella. Además, a Anselmo de Canterbury se le atribuye la creación del argumento ontológico que plantea la existencia de Dios como aquel del que nada más grande puede ser pensado. Si Dios existe en el plano mental, también existe en la realidad. Tomás de Aquino, rompiendo con la tradición agustiniana y muy característica de la filosofía medieval en general, de imponer la fe sobre la razón. Tomás de Aquino consideraba que fe y razón constituían dos campos de conocimiento diferentes. Sin embargo, deja lugar para un espacio común en el que la fe y la razón se interrelacionan. Guillermo de Ockham fue un paso más allá que sus predecesores, al defender no solo la existencia de la filosofía y de la teología como dos áreas independientes, sino también al desvincularla. Para Guillermo de Ockham, la razón es una facultad del hombre, mientras que la fe pertenece al campo de las revelaciones divinas, así que no solo están separadas, sino que son opuestas.